Buenos días, iglesia, bendiciones. Le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de compartir en este día nuevamente. Estamos muy felices de poder llegar hoy a cada una de sus casas. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que esta semana que viene vamos a ver puertas abiertas de parte del Señor. Así que acompáñame a orar un momento, Padre. Gracias por esta palabra que nos vas a compartir. Gracias porque nos quieres hablar directo al corazón. Prepáranos para recibir esta semilla que reconocemos necesitamos. Qué bueno que es el día que se hizo para adorarte y exaltarte, y queremos tener también actitud de adoración en este tiempo al recibir tu palabra. La bendecimos, Señor, y yo bendigo esta palabra y declaro lo que dice, Señor, la Biblia, que tu palabra nunca vuelve vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quisiera preguntarle para saber cuántos de ustedes han tenido una mala experiencia en un restaurante cuando piden un plato y le traen otro. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A ver, levante la mano ahí en su casa. Hace unos años creo que tuve la peor experiencia que he podido tener en un restaurante. Aquí en la ciudad, acá en Montería, abrieron un restaurante de comida de mar y a nosotros, a mi esposa, a mí, a mi familia, nos gusta la comida de mar. Entonces habíamos pasado un par de veces ahí por el lugar donde queda el restaurante y siempre lo veíamos lleno. Entonces dijimos, debe ser bueno, vamos a darnos la oportunidad de ir a conocerlo. Entonces ese día nos preparamos, ese día fuimos temprano, sabíamos que teníamos que llegar a una hora propicia para evitar la muchedumbre, la multitud. Y la verdad es que llegamos con una expectativa altísima y tenía tantos deseos de comer un buen pescado que guardé hambre para ese día. Entonces hicimos el pedido y empezó a pasar el tiempo, 1 hora y 20, 1 hora y 40, 2 horas, más de 2 horas, y no llegaba nada, ni siquiera las bebidas nos habían colocado. Y entonces empezamos a notar que había como algo extraño, había un movimiento, un correr raro entre los meseros, el administrador de ese lugar. Y entonces pudimos percatarnos de que había una confusión en las órdenes. Los meseros eran nuevos, el administrador era nuevo, y entonces en la cocina no sabían de quién era la comida de cada persona. Entonces en ese instante, mi esposa Ana Milena tomó la iniciativa y se fue corriendo para la cocina. Y en ese lugar, como pudo, logró sacar unos platos que no eran los que nosotros queríamos, pero nos tocó comernos eso porque ya el hambre era terrible. Esa experiencia en ese restaurante fue realmente decepcionante. Después ofrecieron excusas, nos dijeron que querían darnos una cortesía para volver a ese lugar, pero aunque eso pasó, nosotros decidimos no volver. Pero ahí ese día aprendí algo importante y es algo que quiero compartirle en esta mañana. No siempre vamos a recibir lo que queremos. Es importante que entendamos esto porque muchas veces en nuestra vida vamos a recibir cosas que no queremos. Por eso hoy quiero compartirte este tema que he titulado Dios es quien escribe mi historia. Ahora, quiero que por un momento piense que la vida es como ese restaurante, ¿verdad? En la vida a todos nos agradaría, a todos nos encantaría vivir esos momentos en donde pedimos y recibimos lo que queremos. Entonces, por ejemplo, a mí hay muchos pasajes que me gustan, pero hay uno en particular en donde el Señor le dice en la palabra que Abraham murió en buena vejez. Entonces, me imagino, ese es un deseo que yo tengo, tener una buena vejez, disfrutar la vida, ¿verdad? Deleitarse. Y eso es lo que me gustaría ordenar en el restaurante de la vida, que yo pudiera vivir una vida que me permita llegar a una buena vejez disfrutando todo, todas las etapas, mi matrimonio, mis hijos, el matrimonio de mis hijos y luego disfrutar mi pensión y mi vejez. Pero he aprendido que a veces en el restaurante de la vida no nos sirven lo que hemos pedido. Entonces me puse a hacer un análisis como de cosas, de platos que me han traído a la mesa durante este viaje en el restaurante de la vida y he encontrado cosas que no me han gustado. Yo nunca pedí una bancarrota, yo nunca pedí un secuestro, nunca he pedido un desempleo, nunca pedí la imposibilidad de tener hijos, nunca pedí enfrentar enfermedades. Hay otros que le ha tocado enfrentar no solo esto, sino también la rebeldía de los hijos, la muerte de un ser querido antes de tiempo, despidos del trabajo, abandonos, divorcios, traiciones, prejuicios. Hay un personaje que fue al restaurante de la vida, pidió un plato y estaba comiendo en principio el plato que había pedido.
Esa persona es Job. Veamos lo que le estaba pasando a Job en sus inicios. Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Entonces uno piensa que en ese instante Job está viviendo la vida que a todos nos gustaría vivir, ¿verdad? Estamos siendo prósperos, estamos disfrutando la familia, estamos viviendo un tiempo espectacular, podemos viajar, podemos hacer tantas cosas que nos gustaría si estuviéramos en la condición de Job. Job tenía el plato que había querido, el plato que había pedido en el restaurante de la vida. Y Dios, hay momentos en nuestra vida en donde nos va a servir lo que queremos. Por eso la palabra de Dios dice que si nosotros nos aprendemos a deleitar en el Señor, Él nos concederá los deseos del corazón. Y eso estaba en el corazón de Job. Y Job estaba disfrutando un buen momento, pero de repente en el restaurante de la vida le pusieron un plato diferente. Porque recuerde, no siempre vamos a recibir lo que queremos. Job capítulo 1, versículo 9 al 12. Entonces Satanás le respondió al Señor, porque Satanás estaba ahí merodeando la tierra. Luego el Señor le dijo, mira, aquí está mi siervo Job, es un siervo, mejor dicho, intachable, nadie como él. Y Satanás le dijo al Señor, sí, Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre tú le has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, respondió el Señor, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y entonces ahí empieza Job a ver que no todo en la vida es como uno quiere. No siempre nos sirve en el plato que nosotros queremos. Y empieza la palabra de Dios a contarnos todo lo que pasó, suceso tras suceso, ¿verdad? Primero vino un siervo a contarle de que habían robado los bueyes, que habían robado los burros, que no había quedado nadie, que habían matado a todos los servidores. Pero luego, no contento con eso, vinieron a contarle de que había caído un rayo del cielo y había matado a todas las ovejas y a los pastores que las cuidaban, y solo uno había quedado con vida para ir a contarle. Después le dijeron, Job, se robaron todos los camellos y mataron a todos los que cuidaban los camellos. Y finalmente, uno podría decir el golpe final o el plato final ahí, el postre de esa comida o de ese almuerzo fue decirle que sus hijos habían perecido. Todos estaban reunidos en la casa del hijo mayor y de repente los muros de la casa cayeron y los hijos murieron en ese lugar. ¿Qué tal esos platos que estaba comiendo Job? Pidió un solomillo y le habían traído la cola de la vaca. No estaba disfrutando lo que él quería. Job 1, 20 al 22 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, dice la palabra, Job no pecó porque no culpó a Dios. Tremenda reacción. Y es una reacción que nosotros deberíamos poder imitar. Es una reacción digna de aplaudir. Es la reacción de una persona que tiene fe, que sabe y confía que Dios está escribiendo su historia. Y por más torcida que parezca, Dios la va a enderezar. Esa es la reacción de Job inicial. Ahora, no contento con eso, Satanás le da un nuevo golpe y Dios permite que a la vida de Job llegue una enfermedad. Job capítulo 2, versículo 10. A pesar de esa enfermedad dice que, sin embargo, Job contestó, hablándole a la mujer, porque la mujer le dijo, mira, perdimos todo, perdimos nuestra familia, ahora tú estás enfermo con esas llagas en tu cuerpo. Lo mejor que tú puedes hacer es maldecir a Dios. Y ya morirte, deja ya tu integridad con Dios y acepta que el plato que estás comiendo es un mal plato. No deberíamos estar comiendo ese plato en la mesa. Dios es injusto. Y entonces Job le dice, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo?
A pesar de todo, Job no dijo algo incorrecto. O sea, vemos otra vez a una persona que tiene una confianza inquebrantable en lo que Dios está permitiendo en su vida. La verdad es que Job es uno de esos personajes que uno admira hasta este punto. Ahí entonces la palabra de Dios nos habla de que llegaron los 3 amigos de Job a consolarlo. Cuando lo vieron, casi que no lo pudieron ni siquiera reconocer, no lo podían identificar producto de la enfermedad que tenía él. Y dice la palabra de Dios que se vistieron también de ropas de luto, se echaron ceniza y lo acompañaron una semana, 7 días, y no le dijeron absolutamente nada por el gran sufrimiento que estaba enfrentando Job. Pero la palabra de Dios nos muestra ya en Job capítulo 3 que algo interesante pasó después de esos 7 días. Recordemos, ¿cuál fue la reacción de Job cuando le pusieron los platos que él no quería comer? Alabó al Señor, adoró al Señor. Él dijo, aceptaremos lo bueno y no lo bueno que viene de parte de Dios. En un principio parece que ese plato lo pudo comer de la mejor manera. Aunque no era lo que quería, lo aceptó. Pero después de 7 días vemos un cambio en la actitud de Job. Job capítulo 3, versículo 1 al 3. Entonces por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Y aquí viene algo importante que quiero resaltar en esta mañana. Job estaba decepcionado por lo que le había tocado vivir. Cuando a nosotros viene a la mesa o viene a nuestra mesa un plato que no deseamos comer, un plato que no hemos pedido, nosotros nos vamos ¿a qué? A decepcionar. Es normal y Dios entiende que nosotros vamos de alguna manera a sentirnos frustrados por lo que está pasando. La decepción es el primer paso de nuestra frustración. Entonces nos sentimos tristes, nos sentimos desilusionados, porque eso es la decepción. La decepción es cuando pasamos de un estado de ilusión, cuando deseamos algo, y cuando no lo recibimos pasamos al otro estado, que es el estado de la desilusión. En la vida vamos a vivir muchas decepciones desde nuestra perspectiva. Recuerde que el que sirve o el que permite que traigan ciertos platos a la mesa de la vida es Dios. Dios sabe por qué permite que ese plato sea puesto en este tiempo en nuestras mesas. Entonces nosotros nos vamos a sentir decepcionados, nos vamos a sentir desilusionados. Normalmente cuando te ponen un plato que no te gusta en la mesa de la vida, la primera desilusión va hacia Dios. Entonces nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué? Si este plato yo no lo pedí, este plato no es lo que yo quería, esta enfermedad yo no la quería. Esta crisis financiera yo no la quería. Yo no quería perder mi trabajo en un tiempo como este, tan difícil. Yo no quería que mi familia tuviera que enfrentar esta situación. Yo no quería que mis papás se divorciaran. Ese no es el plato que yo pedí. Y nos sentimos desilusionados con Dios. Y yo creo que algunos de nosotros, de una forma u otra, le hemos reclamado a Dios y le hemos dicho, Señor, nosotros te servimos. Recuerde lo que dice la palabra de Dios cuando el profeta Isaías fue donde el rey Ezequiel y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes que arreglar tus asuntos porque el Señor ha dicho que vas a morir. Él se sintió ¿qué? Decepcionado. Y dice la palabra de Dios que se fue contra la pared y empezó a orar y le dijo, Señor, yo he hecho muchas cosas por ti. Yo he sido un hombre que he tratado de agradarte. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera he tenido un hijo. Por favor, extiéndeme la vida. Entonces, eso es una realidad. La decepción trae a nuestra vida desilusión. Desilusión de Dios, desilusión de la vida, desilusión de la gente que nos rodea. Entonces nos sentimos desanimados por todo eso. Pero hay un gran problema con la decepción y es que si nosotros no trabajamos la decepción, si nosotros no enfrentamos la decepción, la desilusión, si no se atiende, termina convirtiéndose en desánimo y eso fue lo que le pasó a Job. Es normal, es natural, el golpe que él recibió de perder todo, perder su familia, fue un golpe muy duro. Y lógicamente él tenía que sentirse desilusionado si él era un hombre justo delante de los ojos del Señor. Nunca habló mal en contra de Dios. Pero en esos 7 días que estuvo con sus amigos, empezaron a aflorar una cantidad de cosas que estaba en su interior. Aunque no lo había dicho, sí estaba pensando de una forma tal que le estaba llevando a sentirse en ese estado del desánimo. Y el desánimo es falta de aliento. Es falta de deseo de vivir, es falta de deseo de seguir avanzando. Y Job se sintió de esa manera. Job cayó preso
del desánimo. En el desánimo nosotros perdemos la confianza en Dios y terminamos criticándolo, como le pasó al pueblo de Israel. Recordemos lo que estaba pasando ahí en ese pasaje en Éxodo. La Biblia dice que el pueblo de Israel salió, que los egipcios los dejaron ir y que iban felices, pero luego se dieron cuenta de que el ejército de Faraón los estaba persiguiendo. Y llegaron a un momento en donde, digamos, su crisis llegó al punto, al clímax, cuando tenían que cruzar el Mar Rojo. Entonces, de un lado estaba el Mar Rojo, que no los dejaba pasar hacia la libertad, y en la parte de atrás estaba el ejército de Faraón. En ese instante, ellos se decepcionaron. Ellos se sintieron frustrados. Ellos cayeron presos del desánimo. Y entonces le dijeron a Moisés, mira, el Señor nos sacó de Egipto a morir en el desierto. ¿Qué es esto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y eso es algo importante que tenemos que tener cuidado, porque el desánimo nos hace criticar los planes de Dios. El desánimo nos hace criticar el plato que está servido en la mesa, el plato que nos pusieron. Tal vez no es lo que nosotros habíamos ordenado, no es lo que nosotros queríamos, pero tenemos que cuidarnos, porque nosotros tenemos que creer que los planes de Dios son de bien y no de mal, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que lo que le sucede a una persona que ama a Dios le ayuda a bien. Nosotros tenemos que creerlo, pero el desánimo se roba la fe. El desánimo no nos deja ver el propósito espiritual que hay en esa comida, en ese instante. No lo podemos entender. Entonces, perdemos la confianza en Dios, que es perder la fe. Empezamos a criticar a Dios, nos quejamos de Dios. Job se está quejando de Dios. ¿Para qué me diste vida? Si era para vivir esto, mejor ni siquiera hubiera visto la luz del día. Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi mamá. Ya empieza ¿qué? La queja. Cuando nosotros estamos presos del desánimo, caemos en las garras del temor, en las garras de la desesperación, en las garras de la ira descontrolada. Mire la forma como el desánimo atrapó a Job. Job capítulo 7, versículo 20 dice, si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? Ahora, simplemente esto es un pequeño versículo de los muchos versículos o de los muchos pasajes que hay de esa conversación que tiene Job con Dios, porque es la descarga de un corazón herido con Dios. Es la descarga de un corazón que está desanimado. Es la descarga de un corazón que está decepcionado y que no supo atender esa herida en su corazón. Por eso es muy importante que nosotros atendamos y que nosotros resolvamos ese asunto de desilusión, de decepción con Dios. Entonces, desde Job capítulo 3 hasta Job capítulo 38 entramos en una trama de acusaciones, de respuesta de Job defendiéndose. Vemos porciones de la palabra en donde Job empieza a pelear con Dios y Dios está callado. 35 capítulos en donde Dios permanece totalmente en silencio. Pero en Job capítulo 38 Dios toma la palabra y Dios empieza a responder los argumentos de Job. Porque en algún momento aún, aunque no entendamos este plato, Dios nos va a hablar y nos va a ayudar a comprender por qué. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene algo en mente y es algo bueno. Aunque a nosotros nos parezca desagradable, aunque a nosotros nos parezca doloroso, aunque a nosotros nos parezca frustrante, eso tiene una explicación. Job 38, 1 al 4. Entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¡Wow! O sea, Job está contendiendo y diciéndole, te equivocaste, ese no era el plato. Yo quería el plato que venía comiendo, el plato que me permitía disfrutar mi familia, que me permitía disfrutar los bienes, que me permitía disfrutar la vida. Ese plato que fue puesto en mi mesa y ese postre que me pusieron no fue lo que yo pedí.
y empezó a argumentar. Y ese es el gran peligro del desánimo que nos lleva a argumentar contra Dios. Y se nos olvida lo que dice el profeta Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son diferentes a los nuestros. Job 41:2, porque el Señor sigue dándole, ¿cierto? El Señor sigue hablando. Job medio responde una cosita y Dios vuelve y empieza a confrontar la actitud de Job. Y en Job 41:2 el Señor le dice a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas. Y eso me hizo pensar a mí que en medio de lo que yo pueda estar comiendo hoy, ¿tengo una respuesta lógica a eso? ¿O solamente estoy criticando a Dios por lo que está haciendo? ¿Y yo qué hago, Señor? Yo que voy a la iglesia, yo que soy tan bueno, yo que soy tan buen esposo, yo que soy tan buen hijo, yo que soy tan buen hermano, yo, Señor. Y el Señor está diciendo: ¿y tú te atreves a criticarme? ¿Será que tú entiendes o tienes la percepción de lo que está pasando? Tú no comprendes porque no has entendido algo. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Job. Tú no has comprendido algo. Y a través de toda esta respuesta de Job 38, 39 hasta el capítulo 40, Dios le está diciendo: tú no estás comprendiendo, o sea, tú estás preso del desánimo, tú me estás criticando, tú estás hablando de mis planes, tú te estás quejando, tú estás desconfiando de mí porque no has entendido algo que se llama la providencia de Dios. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Empezamos a vivir algo, el desempleo, la crisis económica, el problema con los hijos, el divorcio, el problema con nuestra pareja, el problema de enfermedad. Y entonces empezamos a criticar a Dios, pero Dios nos está diciendo algo en esta mañana. Nos dice: tienes que aprender a entender la providencia de Dios. Dios es quien escribe nuestras historias. La providencia es la capacidad que tiene Dios de ver las cosas antes de que pasen, porque ya estuvo ahí. O sea, Dios ya estuvo antes de que Job viviera ese momento trágico de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de lo que él tenía. Dios ya había estado ahí. Y el hecho de que Dios haya estado ahí y que haya caminado delante de nosotros y que sepa lo que va a pasar es importante, porque significa que Dios está preparando las condiciones de ese momento para que nosotros podamos estar ahí sin desfallecer. Cualquier sea el plato, llámalo como tú quieras en esta mañana, según la situación que tú estés viviendo, Dios ya comió ese plato primero que tú. Y Dios nos está equipando en cada temporada de nuestra vida donde hay platos en la mesa que no nos gustan. Dios nos está equipando para soportar esa comida. Dios había preparado todo para que Job pudiera resistir, para enseñarnos a nosotros a través de la vida de Job que Dios sí prepara y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Debemos aprender a vivir bajo la providencia de Dios. Debemos aprender a confiar en la providencia de Dios, en creer que Dios ya vivió nuestros tiempos, que Dios ve la película completa y Él sabe que eso es necesario y que nos va a dar todas las herramientas espirituales para poder vivir esos momentos difíciles donde tenemos que comer platos que no nos gustan. Jesús define la providencia de una manera muy especial. Mateo 6, 26 al 29 dice: miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermosos como ellos. ¿Qué significa la providencia desde la perspectiva de Jesús? Que Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros y que Él mismo suplirá para todas nuestras necesidades. ¿Estás comiendo el plato del desempleo? Puedes tener la certeza de que Dios sabe que eso iba a pasar y ahora Él va a proveer para ti y todas tus necesidades. La providencia de Dios es la soberanía de Dios para causar o para permitir cosas en nuestra vida que van a permitir que podamos abrir nuestros ojos y lo podamos ver a Él.
ese plato difícil, ese plato que nosotros no queríamos tener en la mesa, Dios lo va a usar para que nosotros lo podamos conocer en una dimensión nueva, una nueva revelación, una transformación en nuestra vida. Le aseguro que si nosotros comemos ese plato, aunque no nos guste, de buena manera, cuando terminemos de comer el plato, vamos a ver a Dios y vamos a ver la vida de una manera diferente. Job 42, 5 al 6. Después de argumentar y después de escuchar lo que Dios le dijo, Job le respondió al Señor lo siguiente: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y mire lo que dice a continuación: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Cuál fue el resultado? Job entendió este concepto de la providencia de Dios. Le dio descanso, le dio paz. Entendió que su vida no dependía de él, que los destinos de su propio camino no eran regidos por lo que él podía hacer o no hacer, que Dios había establecido un camino y que si él se sometía a ese camino, al final llegaría a un buen destino. Y eso es lo mismo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Necesitamos comprender, interiorizar, que realmente el Espíritu Santo nos ayuda a entender hoy este concepto de la providencia de Dios, del cuidado de Dios, del plan de Dios. Dios ya tiene un plan para nosotros. Y aunque lo que esté en la mesa sea un plato que no nos gusta, nosotros lo vamos a tener que comer, porque ese plato nos va a hacer bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en ese instante, cuando nosotros tengamos esa actitud y enfrentemos el desánimo y nos reilusionemos nuevamente con los caminos de Dios, podremos decir: también te hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Qué entendió Job? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que Job llegó después de que sus ojos se abrieron? Él dijo, número 1, Dios obra de maneras inesperadas e inexplicables para lograr sus propósitos. Y uno dice, pero ese plato, si ese plato yo no lo pedí, yo no creo que ese sea el mejor plato. Definitivamente yo pedí un solomillo 3/4 con yuca y me llegó ahí una carne chamuscada y dura. Pero Dios dice, esa carne que no te gusta, esa carne que no la pediste en el término que tú querías, es lo que se necesita para lograr el propósito de Dios. Dios no nos está pidiendo hoy que lo entendamos. Dios lo que está pidiendo es que le creamos que ese es el mejor plato para nosotros. Aunque parezca horrible, aunque parezca decepcionante, aunque parezca que no lo podemos comer, es lo mejor. Algo está haciendo Dios en nosotros. Dios nunca se equivoca. Y eso es algo que Job entendió. Dijo, ese plato fue duro. La pérdida es algo duro. La pérdida de un ser querido es algo doloroso. Pero Job dijo, yo entiendo que eso algo está forjando en mí. Yo antes te oía, pero ahora te veo con mis propios ojos. No necesito que otro me hable. Ya entiendo lo que es tu providencia. Número 2, entendió que no debemos esperar que Dios escriba nuestra historia en la forma en que nosotros la escribiríamos. Si nosotros tuviéramos un lápiz hoy espiritual para escribir la historia, la escribiríamos sin ningún tipo de pena y dolor. Pero la Biblia nos dice que en el mundo encontraremos aflicción. Ahora Dios quiere usar lo malo para convertirlo en algo bueno para ti y para mí. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentar la vida. Y por eso Jesús dijo, mire, sí, en el mundo hay aflicción, pero confíen en mí porque yo ya vencí el mundo. Lo tercero que entendió Job es que nada de lo que pasa en nuestra vida agarra desprevenido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha visto. ¿Por qué? Porque Dios tiene la perspectiva correcta. Porque la provisión de Dios nos hace entender que Él tiene la visión anticipada de las cosas. Así que nada de lo que te está pasando, nada de lo que me está pasando, agarró desprevenido a Dios. Dios ya estaba listo. Y por eso Él dice, como ya yo estuve ahí, hoy te doy todas las herramientas espirituales para que tú puedas pasar bien ese plato que te pusieron en la mesa. Número 4,
Job entendió que lo que ahora vemos no es toda nuestra historia. Estamos viendo que una pequeña porción de la historia. La perspectiva de la providencia de Dios no es fácil. Es fácil entenderla en retrospectiva, es decir, cuando yo la miro desde el retrovisor, hoy entiendo. Cuando yo analizo por qué Dios me permitió vivir a mí y a mi familia un secuestro, hoy lo entiendo. Han pasado 22 años. Fue un evento doloroso, pero que cambió nuestra vida espiritual. Y a partir de ese instante Dios nos ha bendecido de una manera diferente. Hoy lo entiendo, pero qué difícil es mirar desde el parabrisas de la vida. Es fácil mirar desde el retrovisor y decir, por eso fue que Dios lo hizo. Pero cuando tú vas andando en el camino de la vida y miras a través del parabrisas de tu carro, tú dices, voy para un lado, pero no sé qué me voy a encontrar en ese lugar. Por eso es importante saber que lo que hoy vemos no es toda nuestra historia. Todavía hay más camino que recorrer. Número 5, Job entendió que podía confiar en Dios, quien escribió su mejor historia. Lo mejor para Job estaba por venir. Es una historia que ha trascendido las generaciones. Es una historia que ha trascendido los siglos. Y hoy la historia de Job nos alimenta a nosotros. La historia de Job nos enseña a nosotros. La historia de Job nos da fuerza a nosotros, porque Dios siempre escribirá la mejor historia. Y finalmente, en sexto lugar, Job entendió que los que confían en Dios nunca acabarán en desilusión, porque los planes de Dios son planes de bien. Los planes de Dios son planes que tienen futuro, tienen esperanza. Entonces, tal vez hoy no entendamos el propósito o el plan de Dios, pero sí podemos confiar en su providencia, en la seguridad de que Él es bueno, fiel y que es el mejor para escribir nuestra historia. Job le dijo, confío en que estás escribiendo mi mejor historia. ¿Será que nosotros en esta mañana le podemos decir, Dios, confío en que estás escribiendo mi mejor historia? Recuerda esto, te podrás desesperar por tu circunstancia, pero el cielo sigue gobernando y Dios sigue escribiendo esta historia. Job 42:12. Cuando Job entendió esto, cuando Job confió en la providencia de Dios, cuando Job confió en que Dios tenía el control de su vida, el Señor dice que lo bendijo en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y yo creo eso, que viene un tiempo en donde Dios nos va a bendecir más que en el principio. Simplemente necesitamos hoy confiar en la providencia de Dios. Necesitamos confiar en el cuidado de Dios. Necesitamos creer que Dios tiene el control y que su control es bueno para nosotros. Es lo único. Cuando entendemos eso, la reilusión volverá, el ánimo volverá, cobraremos fuerzas para seguir adelante. Dios nos dice en esta mañana, cobra ánimo, cobra fuerza y sigue adelante, porque la historia continúa. La historia no se ha acabado y lo mejor para ti y para mí está por venir, en el nombre de Jesús. No hemos llegado a la estatura de aquel varón perfecto. Todavía nos falta recorrido por trasegar, por transitar. Pero un día el Señor nos permitirá llegar a esa estatura perfecta. Así que ánimo, lo mejor está por venir. ¿Qué tal si tú lo dices ahí en tu casa? Lo mejor está por venir. La bendición de la segunda mitad de mi vida va a llegar y Dios me va a bendecir al doble en el nombre de Jesús. Solo necesitamos aceptar el plato. Solo necesitamos saber que Dios no se equivoca y que siempre lo mejor para nosotros hará. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias porque hoy levantan nuestros brazos, porque tal vez estamos ahí presos por el desánimo, el abatimiento, la tristeza. Creemos lo que dice tu palabra. Aunque anoche estuve triste, hoy viene el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sabido trabajar la decepción, la tristeza. Y entonces nos hemos ido en contra tuya. Te hemos criticado como Job. Hemos argumentado en contra tuya. Te hemos dicho, te equivocaste, esa no era la comida que yo quería. Te hemos juzgado, te hemos condenado.
Nos hemos quejado, Señor. Hemos aceptado el temor, nos hemos desesperado, amargado. Y hoy te pedimos perdón por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Y en la autoridad de Cristo dejamos a un lado esa depresión, ese desánimo. Y nos enfocamos nuevamente en ti, en tu providencia. Y declaramos lo que Job dijo. Ahora entiendo. Antes te oía o te conocía de oídos, pero ahora te conozco con mis ojos. Una revelación, la revelación de tu providencia. Y hoy descansamos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes cuidado y control de cada uno de nosotros. Aunque este plato es difícil, Señor, de comer, este es el plato que yo no pedí, yo acepto tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Más bien oramos hoy como Jesús lo hizo. Le pusieron un plato difícil de comer y Él dijo: Señor, pasa de mí la copa amarga. Quisiera no comer el plato, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa decisión permitió que Jesús abriera un camino para nosotros. Qué bendición, Señor, que este plato que estamos comiendo de dolor, de tristeza, de decepción, va a producir un fruto para el reino. En el nombre de Jesús. Que este sufrimiento no es vano. Este dolor no es en vano. Esta agonía no es en vano. Algo grande está por venir. En el nombre de Jesús. Y nos preparamos para recibir la bendición al doble en nuestra segunda mitad de la vida. En el nombre de Jesús. Y por eso declaramos hoy a través de esta canción que creemos en lo que harás en nosotros. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mí a través de esa comida, a través de ese plato que yo no quería. Gracias, porque ahora puede manifestarse un hombre más humilde, un hombre más sensible a tu presencia, un hombre más manso, más paciente, más bondadoso, más sensible a la necesidad del otro, capaz de llenar su corazón de compasión. Gracias. El salmista dijo en el Salmo 119: me ha sido bueno haber sido afligido, porque así he llegado a conocerte, Señor. Y hoy nosotros lo proclamamos también en el nombre de Jesús. Ese plato, aunque no nos gusta, es bueno porque nos lleva a conocerte en una nueva dimensión. Bendecimos este tiempo de nuestra vida y te damos gracias, Señor, porque la aflicción del tiempo presente nunca se comparará con la gloria que vamos a vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañaron hoy por primera vez, que se conectaron a través de nuestras redes sociales. Queremos decirles desde este lugar que Manantial de Dios quiere ser su casa. Bienvenidos. Nos encantaría conocerles.
Por eso quisiéramos pedirles que por favor nos compartieran su teléfono, sus datos personales, su nombre, su teléfono, para poderlo llamar, poderlo saludar, poderle hablar un poquito de la iglesia. Para eso quiero pedirle de manera especial, si hoy se conectó con nosotros por primera vez, por favor usa este código que ves aquí en la pantalla, le tomas una foto e inmediatamente te lleva a un link en donde vamos a pedirte una información muy básica para poderte contactar. Si no, por favor escríbenos o llámanos a este teléfono que aparece en pantalla para poder saber de ti. Queremos orar, queremos acompañarte en este proceso de crecimiento espiritual. Nos encantaría ser parte de tu vida también. Así que qué bueno que ahora que podamos reabrir la iglesia prontamente, tú también aquí nos acompañes para poderte también estrechar acá y conocerte personalmente. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos por conectarse en esta mañana. Quiero pedirle que me acompañe un momento ahora a que oremos por las personas nuevas. Dios, yo te doy gracias por cada persona que hoy se conectó por primera vez. Te pido, Espíritu Santo, que selles esta palabra en sus corazones y en nuestros corazones con la tinta indeleble que viene de ti, con sangre preciosa, la sangre de Jesús. Y tú que estás en casa, que hoy te conectaste con nosotros por primera vez, acompáñame a hacer esta oración y dile: Señor Jesús, yo quiero que hoy mis ojos se abran. Yo quiero hoy confiar en tu providencia. Por eso hago esta oración y te digo: Jesús, ven a mi vida. Yo quiero ser como tú. Guíame en ese camino. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy muchas gracias porque hoy sé que mi nombre se escribe en el libro de la vida eterna y que cualquier cosa que esté enfrentando, por difícil que sea, tú me vas a ayudar a pasarla. Gracias, Señor, y bendecimos a todas estas personas en el nombre de Jesús, y desde la iglesia les damos un aplauso de bienvenida. Gracias por conectarse hoy. A todos bendiciones. Ya sabe, esta semana prepárese para la bendición de la segunda mitad de la vida, en el nombre de Jesús.